Porque la escritura que yo tengo, yo les dije que Dios habla de todos los temas. Y uno de los grandes errores que hemos tenido a lo largo de la historia es separar la iglesia del Estado y de la política y de la vida cotidiana. Por eso estamos como estamos y por eso vivimos como vivimos. Porque Dios nunca lo separó. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no estaba haciendo una separación, invitándonos a una vida dicotómica o dualista. Lo que él estaba haciendo es estableciendo las jerarquías. Dad al César lo que es del César. ¿A quién pertenece esta moneda que dice del César? Los impuestos al impuesto según se tengan que al gobierno según se tengan que pagar, honor a quien honor merece. Pero a Dios lo que es de Dios. Lo que estaba diciendo es, hay niveles. Diga conmigo, hay niveles. Dios está por encima de todos los reinos de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, que celebramos hace una semana, que Él resucitó en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo al mismo Satanás, está sentado a la diestra de Dios Padre, y Dios le dio un lugar y un nombre que es sobre todo nombre, frente al cual un día se van a postrar todos los reyes de la tierra. Denle un aplauso con todo su ser al Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, estamos frente a las elecciones más importantes de la historia por el panorama legislativo en el cual nos encontramos. Hay una inercia legislativa abiertamente contraria contra lo que creemos que nos decimos cristianos. Y ¿cómo decirlo? La cereza del pastel de esto que les estoy diciendo es el último tema importante que se trató acerca de esto en diputados, que ya fue aprobado y que está próximamente en peligro de aprobarse en senadores, que es el tema de las mal llamadas terapias de conversión. Mi esposa, como ustedes saben, es psicóloga. Por muchos años ella ha atendido en el consultorio, que ahora comparte con otros profesionistas, muchos de la congregación de gran prestigio, y ellos han sido testigos de cómo las personas vienen con traumas, con dolores, con historias que les llevaron a tomar decisiones para vivir abiertamente en contra del diseño y del propósito de Dios, y a través de la ciencia, de la psicología y de la ayuda profesional, y obviamente esta impartida por personas que están llenas del Espíritu Santo, esas personas han encontrado libertad. Algunas de ellas, por supuesto, no se han convertido a Cristo y siguen en sus creencias, pero obviamente a través de la verdad han llegado a la libertad. Bueno, quiero decirles que a lo que hoy vamos a asistir en la noche es probablemente la concientización de que la batalla cultural a nivel ejecutivo está perdida. Porque ninguno de los tres candidatos, lamentablemente, comulgan abiertamente con lo que nosotros creemos. Se han expresado en contra o ambiguamente de lo que nosotros creemos. Dos de ellos por el partido o los partidos que representan, y uno de ellos por haberlo expresado abiertamente. ¿En qué creemos? Creemos en que la vida es sagrada. Es un derecho natural que nadie te puede dar, ni quitar, ni se puede tocar. Dios da la vida y Dios quita la vida. Creemos en la familia, el diseño original de Dios. Hombre, mujer, matrimonio, hijos, sociedades, naciones. Creemos en las libertades individuales, y las libertades en todo sentido, porque a partir del individuo se da esa libertad, siempre y cuando no afecten al otro. Como bien decimos aquí en México, que, a ver si alguien me lo puede decir, el famoso dicho que se le atribuye a el benemérito de las Américas. ¿Cómo?
el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa máxima o esa expresión de libertad y de respeto y de paz no es sino una expresión basada en los evangelios. Es decir, que el principio del evangelio en la relación con el otro es que no le hagas al otro algo que no te gustaría que te hicieran a ti, más bien haz al otro, trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. De ahí que titulé este mensaje Legisladores sin escaño. A ver si aparece. Para los que no saben o no están familiarizados, el escaño o la banca o el curul son las sillas que representan a un parlamentario, es decir, a alguien que ocupa un cargo legislativo, sea la Cámara baja o alta, según los países, y que tienen la responsabilidad de legislar, es decir, de elaborar las leyes que van a regir los países, la relación entre las personas, la relación con otras naciones, la relación en cuanto a la economía, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque al leer el pasaje que me tocaba predicar el día de hoy, que yo les dije que me comprometía a predicar sobre Daniel todo el año hasta que se acabe Daniel, porque de ahí vino la palabra, me di cuenta que Daniel 3 encajaba perfectamente con esto, ahora lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque tenemos esperanzas en el nivel legislativo. Ahí se va a librar la batalla decisiva que determinará el futuro de nuestro país en los próximos años. Es a nivel legislativo donde se va a librar la batalla en la cual podemos nosotros afectar con nuestra propia vida, obviamente con nuestra responsabilidad ciudadana de emitir el voto y obviamente con nuestra propia influencia como cristianos en el lugar donde vivimos. Porque quisiera que viéramos a la luz de esta historia de Daniel capítulo 3, cómo nuestro compromiso con Dios y nuestras acciones que emanan de nuestras férreas convicciones pueden y deben afectar al ambiente donde nosotros nos movemos, ¿por qué no al estado donde nosotros nos movemos, a las ciudades y por qué no a toda una nación? Así que vamos a leer, por favor, Daniel capítulo 3. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, búsquela. Voy a permitirme hacerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. La levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey!
usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que a quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defenderlos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se les desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no les había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios, que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Amén. ¿Por qué
estos 3 muchachos produjeron esta reforma en este país, potencia entonces, Babilonia, el imperio medo, lengua sumeria, los caldeos más conocidos. ¿Por qué produjeron esta reforma e hicieron que un rey ególatra invalidara con su propio anillo el edicto que había firmado hacía tan solo unos días? Y con el mismo anillo firmara otro que favoreciera a los hijos de Dios. ¿Se preguntó? En primer lugar, porque estos 3 muchachos jóvenes, amigos de Daniel, tenían una cosmovisión bíblica del concepto de autoridad y gobierno. Ellos miraban, leían las situaciones en la vida, estando en un país pagano, habiendo sido deportados, habiendo sido llevados cautivos, habiendo pasado una preparación y todo, estando en puestos de autoridad, ellos seguían teniendo una cosmovisión bíblica. Aunque ellos no tenían la Biblia como tal, conocían del Pentateuco, conocían lo que hasta ese entonces se conocía, pero la escritura que hoy tenemos era compartida oralmente, y los judíos, ustedes saben que saben las escrituras de derecho a izquierda y de reverso, porque cuando uno lo aprende oralmente, cuando uno lo memoriza, lo sabe mucho mejor. Así que los 27 metros de la estatua, tenía 27 metros. ¿Sabe cuánto tiene el Ángel de la Independencia? 36. Estamos hablando en pleno siglo XXI. Así que imagínense en ese entonces lo que eran una estatua de 27 metros de altura. Dice que de oro, probablemente sea enchapada en oro, porque no sé cuánto oro entra en una estatua de esas dimensiones, ¿no? Pero esa estatua no los amedrentaba, pues ellos eran conscientes que Dios está por encima de todos los reinos de la tierra. Desde la tierra la estatua se veía enorme, desde el cielo se veía como un muñequito de Lego. A mí me encanta, cuando voy a la Ciudad de México, me encanta conocer algunos lugares históricos, y una de las veces que fui, específicamente iba a hacer un trámite, pero dije, quiero pasar por el Ángel de la Independencia nuevo, y me paré y lo vi, es imponente, ¿no es cierto? Y cuando uno lo ve de cualquier parte de la ciudad por esa avenida Reforma, ¿verdad? Uno dice, wow, qué impresión cuando se acerca y se pone ahí, ve. Pero ¿cómo se ve el Ángel de la Independencia cuando uno está aterrizando en Aeroméxico, en el avión? ¿Cómo se ve? Ni se ve, porque aunque el avión aterriza en la ciudad, está lejos o si uno sobrevuela, no sé, en una avioneta, se va a ver chiquitito. Bueno, los poderes a los que nos enfrentamos como ciudadanos de este mundo, especialmente en México, parecen enormes si vivimos a la sombra de ellos. Pero si adoptamos una mirada de reino, los veremos en su justa dimensión, como se ven desde el cielo, con cosmovisión de reino, con cosmovisión bíblica. Hace algunos meses, como ustedes saben, nuestros misioneros ahí en Milpillas, en asamblea pública, fueron expulsados de la comunidad. Usted sabe que nadie puede estar en una comunidad que se rige por usos y costumbres, bajo un gobierno tradicional. Nadie puede permanecer, digamos, gozando de la aprobación del resto. Nadie puede permanecer tranquilo sin gozar otra vez de la aprobación de la comunidad. Hasta ese momento como que la tenían tácitamente y bueno, no había sido expresada exactamente, pero en esa oportunidad, tras una serie de hostigamientos por parte de la autoridad entrante, ahora la autoridad cedió públicamente y le dijeron que eran personas non gratas en la comunidad. Y en asamblea pública se sometió a escrutinio y se les expulsó. Ellos juntaron sus cosas, tenían que hacer un viaje a
a Puebla y a Oaxaca por razones de familia y por razones de la agencia misionera con la cual estamos en alianza desde hace muchos años para ellos seguir siendo capacitados. Y pasando por Durango, antes de hacer ese viaje, comentamos y les dije, platicamos con mi esposa y estuvimos orando varios días y les dije a ellos, ¿y qué piensan hacer? Y me dijeron, pastor, Dios nos llamó ahí y no nos vamos a rajar. En tal caso, nos iremos a la otra comunidad importante que está más adelante, que ustedes saben que se llama San Francisco de Lajas, que pertenece a otro tipo de jurisdicción, de usos y costumbres de gobierno, y ahí quizá podremos permanecer. Es decir, no solamente que no iban a dejar de estar ministrando en la sierra, sino que se iban a internar algunas horas más adentro, en un lugar todavía más inhóspito, donde se habla más el tepehuán, es decir, hay menos mestizaje. Tenían eso en su corazón. Y yo le dije a mi esposa, acabo de hablar con Luis Lulú, y estos chicos son gente de reino. Y la gente de reino estamos bien locos, porque estamos enamorados del Señor. Cuando usted está enamorado del Señor, hace ese tipo de cosas. Me acuerdo hace un tiempo, 2008, 2010, por ahí, si no me van a corregir, aquí los veo a Lalo y Eva, y estaban haciendo una serie de viajes, y en cada viaje pasaba algo, pero el último fue que literalmente grupos de la delincuencia organizada nos quitaron la camioneta. Y le dijeron, bueno, váyanse como puedan, nosotros necesitamos la camioneta porque tenemos un herido. Y uno de ellos dijo, era paramédico, pero lo que menos se le ocurrió fue oficial de paramédico, porque no tenía nada, y dijo, podemos orar por él. Y entonces fueron y tenía un balazo. No me acuerdo dónde era el balazo, si me hacen la seña. Acá en el cuello. O sea, era mortal el balazo. Y fueron y oraron por él, creyendo en un milagro. Cayó el temor de Dios y entonces todos hicieron un círculo con las K-47 y con las granadas que se les caían de los bolsillos y dijeron, ore por nosotros. Hicieron todo un círculo de oración. Y entonces ahí Lalo con la gente oraron por ello, estaba Fernando creo también, y por algo, nosotros sabemos que es la presencia de Dios, el temor de Dios, les dijeron de repente, cambiaron de opinión y dijo, bueno, agarren su camioneta y váyanse. Nomás denos unas Coca-Colas que tienen ahí. Hasta les convidamos unos refrescos, ¿no? Y entonces cuando llegaron aquí, les dije a Lalo y a Eva, ¿y qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir yendo. En una de esas vueltas, en el camino, habían cuerpos tirados por un lado y por el otro. Si ustedes se acuerdan, hubo una gran matanza porque hubo un encuentro de dos grupos delictivos de distintos bandos. Gente de reino, gente enamorada del Señor. A partir de ahí establecimos una norma, no van a ir por el tiempo que Dios nos diga, no van a volver a ir juntos como matrimonio, tienen que ir una vez uno y otra vez otro, porque tienen 3 hijos, y cabe la posibilidad de que se queden sin papá. Y así lo aceptaron. Y gracias a Dios están aquí los dos, ¿no? Sí, son ustedes, ¿no? Sí. Dije, a ver si es un holograma de... Gente de reino, diga conmigo, gente de reino, enamorada de Jesús. Se va a Puebla, estando en Puebla, le mandan llamar de que se presente porque él había aplicado para dar examen, porque Luis, volviendo de nuevo a la historia de Luis, ya me vuelvo de nuevo acá, Luis es un ingeniero electrónico muy bien preparado, y que le gustan mucho las matemáticas, y vimos que era una dirección que Dios nos daba de entrar a través de la educación, entrar a la comunidad. Le hablan que se tiene que presentar al otro día. Hoy al mediodía le dice que se tiene que presentar al otro día. Hace el viaje todo
llega a las 8 de la mañana, 8:30 era el examen, se presenta y gana el puesto para aplicar, para escoger el lugar. ¿Cuál creen que era el lugar que seguía cuando a él le tocaba? San Bernardino de Milpillas. Por sus calificaciones quedó entre los primeros 10 lugares, él era el octavo y le tocó San Bernardino de Milpillas porque los otros habían escogido otros lugares y él escogió ese lugar. A la semana estaba en el pueblo, ahora llegando con el aval de la SEP, con todo el aparato de la federación, a dar clases. La autoridad tuvieron que pedirle disculpas y que era bienvenido. Y los chicos de la comunidad están felices porque tienen un gran maestro comprometido dando clases de matemática, sacándolos de la ignorancia en la cual el diablo los quiere tener. Denle un aplauso al Señor. Como ustedes saben, hace apenas 2 semanas presentamos aquí a su segunda bebé, Tirsa, y ahora están los 4 viviendo en la comunidad con la bendición de las autoridades, con la anuencia de la comunidad y con la alegría de los papás que ven que sus hijos avanzan en el conocimiento. Seguramente Daniel conocía el Salmo 138 ya para entonces. Ya habían pasado algunos años del rey David, un par de siglos, donde dice en el versículo 4 al 6, todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Esta palabra seguramente Daniel la profetizaba con Sadrac, Mesac y Abednego, palabra que se cumplió como cuenta en el capítulo posterior, porque en toda su arrogancia Nabucodonosor tuvo que ser humillado y ahí realmente tuvo una experiencia con Dios y conoció al Dios de los hebreos, como él le decía, o al Dios de los judíos, lo conoció personalmente. Pero eso será historia de otro mensaje. Necesitamos leer las Escrituras para tener una cosmovisión bíblica de la historia y especialmente del concepto de autoridad y gobierno, porque ningún ser humano tiene autoridad que no se le haya delegado y puede ejercer un gobierno que no se le permita por el soberano y rey de todo. Somos llamados a ser legisladores sin escaño. ¿Desde dónde? Desde la casa, desde el mercado, desde la escuela, desde el barrio. Desde ahí vamos a cambiar la historia de nuestra nación si tenemos la perspectiva adecuada. ¿Lo cree? No lo veo muy convencido, pero aunque sea, dígame para quedar bien con un servidor, amén. Y ahora si le cree a Dios, diga más fuerte, amén, amén y amén. Y dele un aplauso al Señor. En segundo lugar, poseían un historial de haber caminado con Dios estos 3 muchachos, en medio de la cultura pagana. Poseían un historial. Tenían en su haber la experiencia de haber orado por Daniel cuando les pidió ayuda y haber experimentado juntos la revelación del sueño y la interpretación. Y además haber servido a sus compañeros, si ustedes se acuerdan, les habían salvado el pellejo a los compañeros de trabajo. La envidia maliciosa que ahora tendrían que soportar al denunciarlos. Dígame, ¿qué necesidad tenían de esa denuncia? Si ya había pasado el evento, ya habían sonado los tamboriles, ya habían sonado la zampoña, el rey estaba contento, todos se habían postrado delante de su estatua. Sin embargo, siempre va a haber gente maliciosa a nuestro alrededor. Siempre, aún gente cercana. Y fueron a cuchichearle, fueron a chusmearle y fueron a denunciarlo frente al rey. Oiga, rey, salve, rey, gente aduladora. ¿No dijo usted
que si no se postran, el rey ni enterado estaba. Había tanta gente, estaba feliz. Pero como él había firmado el edicto con su anillo, tenía que honrar su palabra. Pero el gozo no se le fue a los muchachos. Porque es importante tener un historial en nuestro caminar con Dios. Eso nos resguarda de cometer los mismos errores, pero sobre todo nos da fe para enfrentar los desafíos actuales y futuros. En el año 2017, después de una vuelta por Nueva York, nuestro entonces presidente, Enrique Peña Nieto, elevó una iniciativa para que se aprobara. Fue histórico porque fue una iniciativa presidencial. Nunca se había hecho algo así en México. Una iniciativa para que se aprobara el matrimonio igualitario en México. Y en su momento desestimamos porque como estaban presentado el panorama político era algo supuestamente imposible de llevarse a cabo, que obviamente no se concretó gracias a Dios. Y a muchos grupos, entre ellos Iniciativa Ciudadana, con quien estamos en alianza, donde muchos de nosotros firmamos, me acuerdo estábamos en el Real del Campanario, firmamos como ciudadanos una planilla oponiéndonos a esa iniciativa. Y se juntaron las firmas y se llevó al Parlamento. Y eso ayudó muchísimo y no procedió, o sea, la iniciativa no fue hacia adelante. Pero queridos, eso pasó hace 7 años y nos dormimos en los laureles. Hoy en día está siendo tratado, como les dije, en diputados y ahora en senadores. Ha avanzado tanto esto, que ya no es ni matrimonio igualitario, ni el tema de ideología de género. Hoy en día, si usted llama, le dice a una persona que está sentada en uno de esos escaños, le llama por su nombre de pila, como lo bautizaron sus papás, usted se hace acreedor de una multa onerosa, se hace acreedor de estar expuesto a terapias para que le ayuden a usted ahora sí que a entender de que no puede tratar a alguien así, y puede correr el riesgo de perder usted el escaño, si es que es un diputado, por llamar a una persona por el nombre de pila como la bautizaron sus padres. Esto es real, esto acaba de suceder. Y en un grupo que tenemos, una de las personas puso en el grupo, un grupo en toda la nación, que tenemos con muchos pastores y personas que están involucradas en esto, tenemos que orar por la persona fulana porque le pusieron una demanda en relación a esto. Y yo en el mismo grupo puse, más vale tenemos que orar por nosotros porque no nos pusieron ninguna demanda. ¡Qué triste! Pasamos desapercibidos por el lugar donde estamos, sin pena y sin gloria. Nadie nos dice nada, nadie nos calumnia, nadie nos envidia. Porque muchas veces lo único que hacemos es mimetizarnos como el camaleón con la cultura. No sea cosa que esto nos toque el bolsillo o el estatus o el trabajo o quién sabe qué. Estamos construyendo la historia con nuestras acciones diarias. No vamos a detener esta ola de la noche a la mañana, pero necesitamos comenzar. Necesitamos generar un historial de compromiso, involucramiento y resistencia al sistema perverso para dejar un legado a las próximas generaciones. Y no estoy hablando de un partido político o un determinado gobierno, estoy hablando de un movimiento, de una ideología que viene desde los organismos internacionales y se va alimentando por los intereses económicos de las naciones, se va alimentando por los intereses políticos y lamentablemente va encontrando eco en nuestros jóvenes y adolescentes que nos ven a nosotros, los adultos, sin firmes convicciones. Y ese es el próximo punto. Estos jóvenes tenían convicciones tan fuertes por las que estaban dispuestos a dar su vida.
Ya estamos en el punto 3. Estaban dispuestos a dar su vida. Lo más impactante de la respuesta de los 3 jóvenes, no sé a usted, pero a mí, no es ni siquiera la declaración de la fe en el poder de Dios para librarlo. Dios puede librarnos. Para mí lo más impactante es la cláusula, pero, diga conmigo, pero, si no nos libra, no nos vamos a postrar. Cuando sonaban, porque el rey les había dado otra oportunidad, y ellos le dijeron, pero si no nos libra, igual no nos vamos a postrar, porque su declaración estaba libre de presunción, estaba cobijada por una conciencia de la absoluta sumisión a la soberanía divina, expresada en esta cláusula. Una actitud de esta naturaleza es la que necesitan ver nuestros jóvenes en nosotros. Una fe que no está basada en las supuestas bendiciones temporales que Dios nos da y que generan un cristianismo egocéntrico y hedonista, sino aquella que se basa en convicciones que nos pueden llevar literalmente a dar la vida por lo que creemos. Como le sucedió a nuestra hermana Lolita, que su grupo de conexión tuvo el privilegio, junto con otras mujeres de la congregación, de acompañarla hasta sus últimas horas. Y quienes tuvimos el privilegio, aunque sea estar un ratito, jamás la vimos quejarse, porque ella creía en lo que dijeron estos 3 amigos. Y si mi Dios no me sana, nunca lo voy a negar. Y por eso murió con una sonrisa en la boca. Por eso murió con una sonrisa y tuvimos el privilegio de tener un culto de acción de gracias en este lugar. Hace como 2 años, acababa de salir la pandemia, en la unidad académica donde laboro, nos juntaron a todo el consejo académico. Yo soy parte del consejo académico por ser presidente de la Academia de Piano. Y en ese pleno nos dijeron que lo que se conoce como el tendedero, que es un hilo que se ponía en los patios de las unidades académicas, y los muchachos, los alumnos podían poner ahí una denuncia anónima en relación a un maestro que lo hostigó sexualmente, que le dijo algo que estaba, según ellos, mal. El tendedero estaba vigente y que esto tenía aval de la rectoría. Y en esa reunión yo venía teniendo esta convicción muy fuerte de hacerlo, no de tenerla, ya la tenía, pero lo hice en esa reunión. Ya lo había hablado con algunos de mis compañeros y me paré en esa reunión y le dije a la dirección que si ponían el tendedero yo lo iba a quitar, porque ese patio también era mío y yo era maestro de la escuela. Con todas las consecuencias que eso tuviera. En mi carnalidad estaba esperando que aparezca el tendedero, pero Dios no me permitió. Capaz que ahora estaría en la cárcel y me fueran a buscar allá, o estaría expulsado de la universidad. Cada vez que llegaba el 8 de marzo, que era cuando se acercaban las fechas donde estos grupos hacen alarde de lo que ni siquiera las pobres chicas alumnas conocen, veía a ver si ponía el tendedero para quitarlo. No apareció. Entonces luego investigué. Resulta que después de esa junta se abrió una instancia, una dependencia en la universidad donde los chicos pueden ir y poner una denuncia como corresponde, es decir, en un determinado lugar y no de manera pública. Esas denuncias públicas habían contribuido a que por lo menos 2 personas de la universidad se quitaran la vida. No que eso lo haya causado, pero estaba comprobado
de que había contribuido a eso. Dígame si usted no se va a parar y hacer algo. ¿Cómo podemos permitir que el sistema nos siga dictando lo que tenemos que hacer y usted no hacer nada y yo no hacer nada? Y pude ver cómo cuando uno tiene una convicción y se para en ella, hace que Dios se manifieste. Eso existe hasta el día de hoy. Hay un lugar donde usted va y presenta la denuncia en el lugar correspondiente. No en un lugar público donde después de hacer una denuncia tirando la piedra y escondiendo la mano, se le haya incluso robado el honor a una persona que ni siquiera se sabe que eso es verdad. Cualquiera que sabe algo de derecho que está aquí sabe de qué estoy hablando. Ni siquiera necesitamos saber mucho de leyes para entender esto. Las convicciones no se adquieren en base a emociones o eventuales actos de valentía, sino a creencias basadas en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. De aquí viene nuestra convicción. Nosotros creemos que este libro es un libro que revela a la persona de Dios, que revela lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios diseñó para el ser humano y lo que Dios pensó para la historia del ser humano. Y aquí está la historia de la redención. Esta es nuestra base. Pero además combinadas con una experiencia real de fe, una experiencia personal con Dios. Si usted sabe la Biblia de derecho a izquierdo, pero usted no tiene una fe basada en una experiencia real con Dios, acompañada por lo que cree de la Escritura, pero basada en una relación real con Dios, usted no va a tener las convicciones que usted necesita. Se va a rajar a la primera de cambio. Pero si además le añade el enriquecimiento que necesitamos en los conocimientos científicos, los argumentos racionales, filosóficos, sociales, éticos, psicológicos y jurídicos que amerite el caso. No puede ser que nos sigamos parando en los mismos foros con los mismos argumentos y decir que la vida ha de respetarse y por eso no creemos ni nunca vamos a estar de acuerdo con el aborto. Nada más que por decir, porque dice la Biblia. Eso no es suficiente, porque hay gente que no cree en la Biblia. Necesitamos tener argumentos ontológicos, argumentos científicos y entender que un ser humano se gesta desde la misma concepción. Y Dios nos está despertando a eso. ¿Cuántos dicen amén? Somos legisladores sin escaño, dispuestos a dar nuestra vida por lo que creemos. Si nos acompaña el grupo, por favor, voy a compartir el último punto, porque lo cuarto es que estos jóvenes permanecieron fieles aún en la hora más crucial. Permanecieron fieles. El cuarto hombre, identificado por Nabucodonosor como uno semejante a los dioses, que sabemos que pudo haber sido un ángel o una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, sea como fuere, es la señal distintiva, la clave del milagro, porque el milagro no residía en que no se quemasen, sino en que Dios, a través de esa persona, estaba en medio de ellos. Esa experiencia no se tiene sino en medio de la permanencia. Los milagros se pueden experimentar aún en los no creyentes. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Uno solo. Los otros tenían la insignia, la marca del reino en sus vidas, pero era para condenación, porque no se habían salvado, porque no creyeron, porque no fueron agradecidos. La presencia del Señor no es confiada a quien no está dispuesto a permanecer, y obviamente es el estadio más maduro de cualquier milagro. Hace poquito más de una semana recibí en mi WhatsApp un mensaje de Jim y Sandy McCann. Si usted no se acuerda de ellos estuvieron en el año 2018 cuando estábamos todavía en la carpa. Y ellos están ministrando como misioneros desde hace muchos años ahí en Ucrania. Y estuvimos teniendo contacto con ellos a través de la directora de misiones de nuestra iglesia, Fernanda Esparza, y en todos estos años de guerra, en medio de la guerra,
ellos recibieron altas recomendaciones, casi fueron conminados a dejar ese lugar, porque ustedes saben que las agencias tienden a cuidar a sus misioneros, obviamente. Dejen ese lugar porque corren peligro de muerte, literalmente. Caían bombas apenas un par de kilómetros donde estaban ellos. ¿Qué creen? Dijeron, de acá no nos vamos a ir. Es más, vamos a buscar a los heridos, vamos a recogerlos y vamos a tenerlos en nuestra casa. Como ustedes saben, ellos tienen un testimonio tremendo que no les voy a decir nada porque nos acaban de decir que el próximo fin de semana van a estar con nosotros. Y ahora les va a dar detalles en un momento la pastora. Dijo, ¿podemos ir a Durango? Decía el mensaje. Yo dije, gloria a Dios, en Durango están sucediendo cosas. Gente de reino quiere estar aquí. Gente enamorada del Señor. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué lindo! Más que nunca, frente al embate de la ideología de género, esta estatua que se ha levantado especialmente en Occidente y que todas las naciones de la tierra están adorando, sea por intereses económicos, políticos y o religiosos, incluso más que nunca necesitamos permanecer fieles. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona, dice Apocalipsis. Más que nunca necesitamos ver la estatua desde arriba, no desde abajo, desde arriba, no con miedo, sino con perspectiva. Más que nunca necesitamos generar un historial con Dios que fortalezca nuestra fe para caminar con actitud de victoria. Lea versículos antes, cuando Daniel se para frente a Nabucodonosor y le dice, deme un par de días para averiguar lo que significa su sueño. Acababan de decir que lo iban a matar a los que pedían más días y él le pide más días al rey. Y se pone así, con el pecho erguido. Y luego va muerto de miedo a pedirle ayuda a que oren por él. Esa es una persona de reino, una persona que se para frente a los poderes de esta tierra y le dice, en el nombre de Jesús, vamos a tener una respuesta para lo que usted necesita. Pero luego va y se encierra a buscar ayuda de Dios. Llora delante de Dios, pero muestra autoridad delante del enemigo. Nosotros a veces hacemos al revés. Lloramos delante del enemigo o lo adulamos para que no nos caiga mal, para que no nos quite algo, y luego vamos y le reclamamos a Dios que porque no hizo el milagro. Necesitamos desarrollar convicciones firmes, fortalecidas con ciencia, pero orientadas con la experiencia de vida en Cristo. Necesitamos permanecer fieles por nosotros, por nuestros hijos y por las próximas generaciones. Pero sobre todo porque hemos conocido al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego y hemos experimentado la presencia de Jesucristo en medio del horno de fuego. Amén. Cierre sus ojos. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy ha venido a nuestros oídos naturales, ahora llegue a nuestros oídos espirituales. Nos saque del estadio de la fe inmadura que se relaciona contigo en base a transacciones baratas, de dame esto o dame aquello, o devuélveme esto o devuélveme aquello. Que seamos como estos tres jóvenes, capaces de decir, pero si Dios no me libra, igual no voy a adorar a la estatua, lo voy a adorar a Él. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ahora se geste en nosotros, cada creyente que está aquí, la firme convicción de que vienen batallas durísimas de librar y que nosotros somos embajadores sin escaño. No necesitamos un curul para cambiar no solo la atmósfera, sino aún las leyes que rigen nuestro país. Lo vamos a hacer desde donde estemos. Lo vamos a ver para la gloria de tu nombre.
Amén.